Bueno, un minuto para llegar a las 9 de la mañana. Vamos a hablar de política partidaria en este caso. Ustedes saben que el Partido Nacional está haciendo una serie de recorridas por el interior del país en todo este proceso de autocrítica que se estima terminará más o menos a fin de año, haciendo un análisis de qué fue lo que le pasó, cuáles fueron los motivos por los cuales el Partido Nacional, la coalición republicana en definitiva, termina perdiendo la elección en la segunda vuelta en noviembre. Y para conversar de esto y otros temas es que vamos a recibir a quien fuera candidata a la vicepresidencia de la República por esta colectividad, Valeria Ripoll. Ripoll, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. ¿Por qué no está participando de estos encuentros? Mira, me parece que podría perfectamente ir. De hecho, yo estoy trabajando en la Secretaría de Asuntos Sociales del partido, que volvió a reflotarse después de muchos años. Esa secretaría que la creó Wilson Ferreira y que ya hacía unos cuantos años que no estaba en funcionamiento y es para mí súper necesaria para el partido. Y de hecho la Secretaría está participando. Yo he tenido algunas actividades, por ejemplo, el otro día cuando estaban en La Valleja, yo estaba en Soriano en un encuentro de mujeres nacionalistas y bueno, también me parece que está bueno que la gente tenga como mayor libertad para opinar y viste que cuando uno está ahí, fue protagonista, yo no soy parte del directorio del partido, entonces también está bueno que tengan toda la posibilidad, capaz que en el que se va a hacer de Montevideo y Canelones, que es donde yo trabajé muy fuerte la campaña electoral y bueno, y es como que la zona en la que yo estoy trabajando hoy particularmente fuera del periodo electoral, ahí capaz que participo. ¿Usted no quiere que su presencia eventualmente condicione lo que puede ser el análisis de los dirigentes en el interior del país? A mí, más que los dirigentes, no los que uno ve cotidianamente, ¿no? Los diputados, los senadores, sino más que nada todos los que tienen que ver con la departamental y más allá de que obviamente no se van a sentir cohibidos, pero sí me parece que si tienen cosas para decir está bueno que las digan con total libertad. La verdad es que no ha sido el tema central. Y me parece buenísimo, porque yo considero, más allá de ser yo cualquier otra persona, lo que tiene que ver con la fórmula o quiénes eran los candidatos, para mí no tuvieron una fuerte incidencia. Bueno, y el informe que se pidió y que dura más de 2 horas en cada uno de los encuentros es lo que está reflejando además, ¿no? Una problemática que el partido tiene que atender de forma urgente luego terminado este proceso si quiere revertir este resultado, más allá de quién sean los candidatos, ¿no? Pero más allá de eso, perdón, fueron muy duros con usted en el post-elecciones. Bueno, yo estoy acostumbrada a la dureza, no vengo de un ambiente tampoco muy amigable, tanto el ámbito sindical como el político partidario, son ámbitos donde para sobrevivir tenés que tolerar la dureza de otros y también tenés que endurecerte vos muchas veces, ¿no? Yo no soy una persona que vaya al ataque personal y me parece que este proceso lo que tiene que tener mucho es de esa auto, ¿no? Cada uno ver qué rol tuvo y qué responsabilidad puede llegar a tener como parte de un gobierno al que obviamente no le llegó a la gente. Yo decía, yo llegué al partido un año... ¿El gobierno no le llegó a la gente? El gobierno de la calle Pou no le llegó a la gente. Y es lo que este informe también refleja, ¿no? ¿Fue un gobierno medio pelo, como dijo Olivera? No, a mí no, ese término no me pareció el correcto. Un gobierno medio pelo no salía de la pandemia como salió, no levantaba el país con la rapidez que se levantó Uruguay y creo que las comparaciones más claras de hacerse es cómo estaba Argentina y cómo estaba Uruguay post pandemia y durante la pandemia. Nunca estuvimos encerrados, siempre hubo políticas que atendieran directamente a quienes estaban en una situación más compleja, laboral, durante la pandemia. Fue muy responsable y fue algo, a ver, menciono la pandemia porque fue un capítulo, obviamente, que marcó la diferencia con cualquier otro gobierno que no lo tuvo que enfrentar. Más allá de después todo el resto de las crisis que se enfrentaron, pero la realidad es que la gente muchas veces evalúa el gobierno y creo que fueron errores de la campaña por cómo está su situación económica, ¿no? Entonces, uno hacía la campaña electoral y hablaba de las rutas, de los puentes, de los hospitales. Y para la gente eso es tu obligación como gobierno. Vos tenés que hacer las rutas, tenés que hacer los hospitales, tenés que hacerlo. ¿Qué le faltó? Yo creo que la campaña tuvo errores. La campaña electoral tuvo errores en esto del proceso del por qué perdimos. Y al gobierno lo que le faltó es, primero, resumir las cosas que hizo. Tuvo grandes problemas para resumir las cosas que hacía. Yo contaba que en campaña electoral a mí me pasaba ir de asentamientos donde había
donde estaba trabajando el plan Avanzar, y acá en Montevideo me decían que lo estaba haciendo la Intendencia de Montevideo. Pero eso en lo comunicacional. ¿Me entendés? Pero sí, en el hacer. pero la gente, ¿qué idea tenía? Que quién le había dado la solución que no le habían dado en toda su vida y vivieron toda la vida en un asentamiento. La Intendencia de Montevideo, no el gobierno nacional. Pues entonces, el tema comunicacional. Son acciones que la gente no sabía que las había hecho el gobierno. Y por otro lado, obviamente que las crisis que tuvimos que enfrentar condicionaron lo que tenía que ver con el aumento del salario, la gente obviamente que el dinero que le ingresa, sus posibilidades económicas, su desarrollo familiar, si pudo comprarse o cambiar su auto, su realidad económica condiciona mucho y obviamente no fue una fortaleza que nosotros tuvimos durante el gobierno. Pero entiende que eso fue propio de la pandemia, o sea, si no hubiera estado la pandemia el gobierno hubiera sido mejor. Sí, la pandemia, la crisis hídrica, la realidad es que las prioridades cambiaron absolutamente. Creo que la seguridad tampoco terminó de cerrarla a la gente. La gente esperaba quizá que en 5 años vos revirtieras una situación que era terrible en el Uruguay y que más allá de haber mejorado, no la pudimos revertir. Entonces eso también la gente lo evaluó de forma negativa. Y algo que me parece importante, a ver, yo llegué al Partido Nacional y algunos compañeros cuando yo me fui del movimiento sindical me lo planteaban. Yo llegué a un Partido Nacional que ya en aquel momento estaba perdiendo la elección. La coalición republicana, ya un año antes de la elección interna, las encuestas le daban que iba a perder. Y que sus posibilidades estaban quizá atadas a que si la elección interna, en lugar de ganar la Yamandu Orsi, la ganaba Carolina Cose. Que ahí es donde había un poco más de posibilidad de que la coalición pudiera revertir esto. Pero no hubo una sola encuesta desde que yo llegué al Partido Nacional sin ser candidata a la vicepresidencia que a nosotros nos diera que ganábamos la elección. Más allá de un sentimiento, de una convicción. Sí, esperanza es una cosa. Igual nosotros también sabíamos que la diferencia tenía que ser mayor para tener una esperanza real, ¿no? Que como fue con la elección en la que ganó Luis. La diferencia en octubre tiene que ser muy grande porque como no hay un sentimiento de coalición y vos tenés que lograr que quienes hasta octubre tuvieron una fórmula propia sientan como su fórmula la de otro partido, o sea, yo que sé, el Partido Colorado tiene que pasar de su fórmula a tomar como propia la fórmula del Partido Nacional que ganó en esa puja de coalición republicana, que no existe como lema. Entonces, es muy difícil y yo lo viví en la campaña electoral, es difícil que vos no tengas pérdida de votos cuando la realidad es que la gente no va a votar, no toda la coalición vota su fórmula. Por eso es tan importante y en el análisis está el conformar la coalición republicana, más allá de que sé que hay gente que no quiere perder obviamente su identidad partidaria. Yo creo que no se pierde, como no se perdió en el Frente Amplio el perfil que tiene el Partido Comunista, el que tiene el MPP, el que tiene los sereñistas, son perfiles distintos más allá de estar dentro del bloque del Frente Amplio. Yo creo que la coalición lo necesita. Pero vayamos por parte, porque usted marca que fue un buen gobierno, no como dice el intendente Olivera que fue medio pelo, pero también marca algunos errores, como por ejemplo el tema de seguridad, y también marca algunos errores de campaña. Entonces, siendo por partes, en primer lugar, ¿usted cómo define el gobierno y cuáles fueron los errores de gobierno, no de la campaña? Bueno, yo creo que fue un buen gobierno, en el que obviamente las situaciones que inesperadas, digamos, para decirlo de alguna forma, condicionaron muchísimo lo que eran las acciones que se iban a implementar. La realidad es que la pandemia se llevó gran parte de lo presupuestal también, porque cuando uno planifica su gobierno, la crisis hídrica ni que hablar, la sequía histórica, el problema con Argentina, que llegó a niveles que hacía muchísimos años y en algunos momentos que nunca habíamos tenido la diferencia cambiaria que tuvimos. A ver, fueron muchísimas situaciones en 5 años, que vos venías de 15 años, por ejemplo, de gobierno frente amplista, donde no te pasó una de estas situaciones y vos en 5 años tuviste que enfrentar 4 por lo menos. Entonces, obviamente que económicamente te condicionó el momento de pensar hasta políticas sociales. Yo decía, la posibilidad de profundizar en lo que tiene que ver con discapacidad en el tiempo fue muy poco. Se llegaron a implementar algunas acciones, pero otras quedaron en camino porque, obviamente, si vos le restás sobre todo el tiempo de pandemia, a lo que fue el periodo de gobierno, no te alcanza para aplicar políticas que la gente... Porque, a ver, vos podés tomar decisiones, empezar las acciones, ¿no? Pero el tema es que para que la gente pueda resumirlo, pueda sentirlo, pueda vivirlo cotidianamente, hay un tiempo que no te alcanza antes del proceso electoral. Está bien, pero por ejemplo, con el tema de Argentina, este gobierno llegó y tomó prácticamente enseguida medidas vinculadas a la frontera, algo que los intendentes del litoral... Que todavía no las aplicó.
Bueno, está bien, pero la medida se tomaron. No se tomaron. En cuanto a la reducción de No se determinados tomaron, fue impuestos. declarativo. Yo si voto algo, pero después no lo aplico, no lo hice. Entonces, la realidad es que este gobierno vino con un montón de titulares de cosas que supuestamente iba a hacer, iba a implementar, y la realidad es que no hay ninguna. No, o sea, cambios de fondo no hay ninguno, simplemente el intentar ir para atrás en todo lo que fueron las grandes transformaciones del gobierno de la calle Pou en algunas áreas, que lo que quieren es venir a destruirlo, que es lo que están haciendo, ¿no? Hoy por hoy, con las acciones de la transformación educativa, con las acciones de lo que tiene que ver con Cardama, por ejemplo, más allá de la empresa, sino con las patrulleras oceánicas, que la realidad es que son acciones para atacar al expresidente de la República, porque de hecho el propio Frente Amplio lo tiene como definición y hay documentos del Congreso de Frente Amplio que plantean el ataque a la persona, porque tienen clarísimo que tiene grandes posibilidades. Hay titulares de prensa, si los buscás los podés ver, donde claramente hay una decisión de largo plazo del Frente Amplio para tener un periodo como fueron los 15 años anteriores, ¿no? Y para eso hay que atacar a la calle Pou, evidentemente, que es hoy quien lidera no solo el Partido Nacional, yo creo que dentro de la coalición republicana es evidentemente quien tiene el liderazgo, ¿no? Y con respecto a los errores de campaña, Sí. usted dijo, cometimos errores de campaña. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, errores de campaña como de lo que se tomó para plantearle a la gente de las acciones del gobierno. Yo te decía, la gente obviamente valora que vos lo hagas, pero lo siente como tu obligación. Cuando se planteó el reelegir como parte de la campaña, reelegí un buen gobierno. Para mí, uno cuando se plantea en una campaña electoral, el reelegí es como plantearle a la gente vamos a hacer exactamente lo mismo. Y uno tiene que venir con ideas. De hecho, en el programa habían ideas nuevas, innovadoras y otras que extendían mucho más las acciones del gobierno, que quedaron como absorbidas por esto de reelegí, que en la percepción de la gente queda que vas a hacer exactamente lo mismo o más de lo mismo, ¿no? Entonces, uno en una elección ¿a qué apuesta? A cosas nuevas, a cambios, aunque sea dentro del mismo partido. Siempre vas a votar con la esperanza de que las cosas mejoren, de que sean diferentes y creo que en ese aspecto, cuando uno lo mira ya con un tiempo de análisis, creo que hubo un error. Y después el miedo a arriesgarse, ¿no? El miedo a arriesgarse cuando vos tenías una campaña del Frente Amplio que prometió un montón de cosas que no iba a cumplir porque económicamente no era posible cumplirlas. Y creo que se terminó de ver esto hasta en el propio debate. Desde el comando nuestro había mucho cuidado en no plantear nada que no se pudiera sostener en lo económico, y a veces tanta cautela obviamente te juega en contra, porque vos sos responsable en plantear lo que realmente se puede hacer, pero del otro lado hay una demagogia enorme, y que bueno, que creo que la vimos hoy cuando te dicen el programa del Frente Amplio es impagable y no lo vamos a cumplir. Entonces, pero el comando, en definitiva, y el que resolvía los asuntos de campaña en el comando era Álvaro Delgado. No, en realidad, obviamente Álvaro era el candidato, pero en esa vos tenés un equipo técnico que obviamente te dice esto no lo vamos a poder hacer. Y va en la responsabilidad y en lo que sos vos como partido, en este caso como coalición, de si vos le mentís en la cara a la gente o en realidad haces una campaña responsable, decís lo que realmente se puede hacer o lo que podés llegar a hacer, y la gente eligió creer en la mentira. Pero entonces eso es un error o no, porque en realidad no es un error del Partido Nacional, sino lo que está señalando es lo que hicieron los otros. Bueno, pero formó parte del por qué ganó el Frente Amplio. Porque vos perdiste porque ganó el Frente Amplio también. Me interesa más que la campaña volver a lo que fue el gobierno, ¿no? Porque uno lo mira de afuera y le parece como difícil hacer una autocrítica si entiende o el foco está puesto en las vicisitudes que tuvo que enfrentar el gobierno. O sea, la pandemia, la crisis hídrica. No, pero el centro no está puesto ahí en el análisis, no, a ver, porque, por ejemplo, vos tenés las situaciones que generaron escándalo, digamos, que yo creo que viendo lo que fue el proceso de las encuestas, yo creo que cuando sucedió el hecho de Astesiano, que se salió públicamente, yo creo que desde ahí en adelante la coalición no pudo revertir el tema de encuestas, ¿no? Eso le quería preguntar, eso marcó un antes y un después. Quien los escucha de afuera es, bueno, las vicisitudes que nos tocaron como gobierno, capaz que se podrían haber puesto otros énfasis y demás, pero en ningún momento hablamos de situaciones puntuales o decisiones, porque gobernar es tomar decisiones, y también se tomaron más allá de la pandemia y demás, y además hubo estos escándalos, Astesiano, pasaporte, la comisión de Salto Grande, digo, ¿esas cosas se entiende que impactaron? A ver, obviamente que dentro del análisis está, yo te planteaba esto porque en esto del por qué perdimos, hay distintos lineamientos o
o temas que obviamente vos tenés que tratar. Lo que tuvo que ver con las acciones del gobierno y en qué falló el gobierno está dentro del análisis. ¿Qué falló en la campaña electoral? Está en el análisis. Y obviamente, ¿qué situaciones te condicionaron que tienen que ver con escándalos o problemas que tuviste que enfrentar? También son parte del análisis. Y es lo que te decía, si vos mirás cuándo es el quiebre en las encuestas es cuando sucedió lo de Astesiano. Y la incapacidad que tiene el Partido Nacional o la coalición para revertir relatos. Porque es impresionante a la gente, o sea, una capacidad que yo le admiro al Frente Amplio es la de llegada rápida a la gente y la de instalar relatos, la de hacer campañas abroquelados como la de el gobierno fracasó, cuando el gobierno liderado por la calle Pou estaba en el mejor momento. Lo raro es que la calle en Pou cuanto tenía, a lo que tiene que ver con ir cumpliendo lo que habían sido promesas electorales, ¿no? La calle Pou se iba con muy buena aceptación, no así Álvaro Delgado. O sea, esa aceptación que tenía la calle Pou como presidente no pudo bajarle a la fórmula. Bueno, y es algo que la calle Pou tiene como capital propio, que no se lo puede transmitir, no se lo pudo trasladar ni al gobierno ni a ni a quienes eran los candidatos de cara a la elección. Creo que es un capital que tiene él, que quizá, por ejemplo, Yamandu Orsi hoy lo tiene, no obviamente al mismo nivel, hay que ver qué pasa cuando termine el gobierno y quizá que Yamandu Orsi termine con un capital propio que supere ampliamente lo que es la visión de la gente del gobierno, y eso a veces pasa con quienes son referentes políticos, ¿no? A propósito del candidato, esta es una pregunta que, a ver, es difícil de hacérsela a usted porque usted es la directamente involucrada, pero muchos dicen que independientemente de la figura de Ripoll, fue un error estratégico y de campaña la de Delgado de colocar a una persona que de alguna manera no estaba en los planes, digamos. Costó mucho la instalación de la fórmula, de tratar de que esta fórmula enamorara, se gastó mucho tiempo en explicar por qué se toma esta determinación, qué beneficios usted podría darle a la fórmula del Partido Nacional. Con el diario El Lunes y tratando de abstraerse de quién es, ¿usted cree que fue una buena definición la de Álvaro Delgado de colocarla a usted como candidata a la vicepresidencia? Yo creo que es muy difícil evaluar si otra fórmula, si con otra fórmula el resultado hubiera sido otro. Cuando permanentemente nosotros veníamos de tener encuestas que te daban que tú ibas a perder. Por lo tanto, era muy difícil porque también con el diario del Lunes yo puedo decir, ¿qué hubiera pasado si la fórmula en realidad eran dos personas con un perfil bien parecido? ¿A qué posibilidad de atraer nuevos votantes tenías? ¿O era una fórmula que estaba pensada para los tuyos y listo? ¿No? Porque, o sea, a mí hoy me sorprende, en algunos titulares, me sorprende la importancia que tiene la candidatura a la vicepresidencia, ¿no? Cuando ponen, por ejemplo, en algún titular el efecto Ripoll, digo, ¿hay un efecto Ripoll? ¿Entendés? O sea, ¿desde cuándo en el Uruguay es tan importante? O sea, yo jamás vi que se le pusiera un peso tan importante, a menos que quieras, obviamente, responsabilizar al candidato. Y yo creo que hay gente que, por diferencias internas fuertes que hay dentro del Partido Nacional, quiere responsabilizar a Álvaro de todo lo que tuvo que ver con el proceso electoral. Y está bien, es parte de las posibilidades que da el debate. ¿Ah, sí? Pero la realidad es que te asegura que con otro candidato a la vicepresidencia vas a ganar. ¿Quién se acuerda, si vos te vas 20 años para atrás, 15 años para atrás, quién se acuerda de quiénes eran los candidatos a la vicepresidencia? Bueno, pero por ejemplo, Beatriz Argimón parecía una mujer, digamos, de las filas blancas que representaba el blanquismo y que tal vez no le sumaba nuevos votantes, pero no le restaba a la calle Pou. A ver, Beatriz no solo representa a la militante del Partido Nacional. Beatriz ha trabajado dentro del Partido Nacional, como muy pocas personas, en temas que para el Partido Nacional son muy lejanos hace muchos años, ¿no? Entonces, Beatriz no solo es la representante militante del Partido Nacional de toda su vida, sino que además trabaja en temas de género que los contás con el dedo de la mano. Uno tiende a pensar que dice, bueno, tendría que haber sido algo parecido. Entonces, bueno, pero la realidad es que ese momento era totalmente diferente. Vos, cuando se dio la elección de Luis y Beatriz, vos tenías una necesidad de cambio enorme de la gente, un Frente Amplio absolutamente desgastado y con un pésimo gobierno terminando, que fue el último gobierno de Tabaré Vázquez. Tenías un cabildo abierto absolutamente florecido y que generó un impacto político y de votos enorme. Tenías un Juan Sartori que generó una revolución dentro del Partido Nacional y con una vitalidad que el Partido Nacional para mí no tenía. Le dio como un shock al partido de algo nuevo, de algo interesante, con un caudal de votos enorme.
¿qué había en esta elección que generara eso? Primero, que ya venías de ser gobierno, absolutamente desgastado por un montón de situaciones que te tocaron enfrentar, con obviamente una previsión, digamos, o encuestas que ya no te daban favorable en la mitad del gobierno para adelante, que no tenías un cabildo abierto en una caída estrepitosa, no tenías a Juan Sartori o a un fenómeno diferente, no estaba Jorge Larrañaga. ¿A usted le cobraron los Nacional, orígenes en el Partido Nacional? ¿A usted, dentro del Partido Nacional, le cobraron por dónde viene? Hay gente que obviamente cree que, y no me pasa solo a mí, convengamos que el Partido Nacional tiene una Graciela Bianchi también, que viene del Frente Amplio y de una militancia mucho mayor que la mía, y de otro momento histórico. Y hay gente que no cree en los convexos, hay gente que no cree en las personas que cambian de partido o que tienen una visión. Yo creo que es un error enorme, ¿no? Porque así, si no, te vas a quedar con tu caudal de votos, no te vas a mover de tu caudal de votos y no vas a ganar nunca una elección. Si vos no tenés el poder de convencer a alguien que piensa diferente, demostrarle que vos sos la mejor opción, que está en un lugar equivocado, que las cosas se pueden hacer de otra manera, que se pueden hacer mejor, evidentemente cada uno quedaría monolítico en el lugar en el que está y los partidos no moverían su caudal de votantes. O sea, yo creo que, y confío muchísimo en la gente que está en un lugar, que estando en ese lugar se da cuenta que hay mucha hipocresía y que una cosa es lo declarativo y otra cosa es lo que pasa puertas adentro, como me pasó a mí estando en el Partido Comunista los años que estuve, que me di cuenta que las cosas se hacían muy mal y que entiendo que donde estoy es un lugar en el que estoy mucho mejor, que tengo muchísima más libertad de poder opinar, de poder hablar, que nadie me dice lo que puedo, lo que no puedo decir, lo que puedo o no puedo hacer o para quién tengo que trabajar. Y también tuve la oportunidad de una persona en la que uno, estando en el movimiento sindical, puede tener preconceptos como la calle Pou, que a mí me pasaba que todo indicaba que iba a ser un gobierno que podía venir no con una línea de mantenerle todos los beneficios a los trabajadores. De hecho, así se hizo la campaña previo al balotaje, no pasado, al balotaje donde gana la calle Pou. La campaña del PIT-CNT y del Frente Amplio, en ese puerta a puerta, iba diciendo que la calle Pou venía a barrar con los beneficios sociales, que venía a sacarle a los más humildes, a sacarle conquistas a los trabajadores. En la realidad es algo que yo, de hecho, se lo dije a Luis personalmente. A mí lo que me gustó de lo que tiene que ver con mi análisis sobre la calle Pou y sobre el gobierno es que lo pude hacer yo misma a partir de la demostración de Luis, estando en ese lugar, de quién era y qué fue lo que hizo. Y creo que esa posibilidad es muy importante y es algo que uno no se puede, cortar, ¿no? El hecho de que haya gente que entienda que estuvo muchos años en un lugar, que no era el lugar correcto. Bien. Y que hay un lugar mejor, ya sea para votarlo, para militar, para lo que sea, ¿no? Para concretar cosas que quizá militó toda su vida, como me pasó a mí, y entiendo que hoy estoy en un lugar donde lo voy a poder hacer. María Ripoll, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por la visita.